Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes de esta forma, de forma virtual, como se nos está haciendo tan común en estos últimos 2 meses. Eh, la verdad es que estamos viviendo unos momentos y un contexto que no tenía, que no tiene precedentes en la historia reciente y en la historia que nosotros estamos acostumbrados. Y entonces esto nos debe hacer pensar mucho en nuestras estrategias, en nuestros planes, en cómo podemos seguir en esta época atendiendo a nuestros clientes de una manera competitiva, sostenida, en un entorno con tanta incertidumbre, en un entorno donde hay tanto cambio y poca certeza. Entonces hay que tratar de reconstruir nuestra estrategia como empresa, eh, o tenerla un poco más clara de lo que usualmente la podíamos haber tenido, o que la tenga clara el 100% del personal de la empresa que trabaja con nosotros. Y una de las fuentes que nos ayudan a nosotros para rehacer nuestra estrategia, para adaptarla al nuevo contexto que estamos viviendo, es un poco la lectura, un poco los libros, un poco la historia, ¿verdad? Y una de las más recomendadas lecturas que pueden existir hoy para hoy y siempre para el tema de las estrategias es el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Eh, es un libro que está basado en un contexto militar estratégico, pero se puede extrapolar a muchos factores de la vida. Y hoy quería resaltar una frase de ese libro de Sun Tzu, que lo que nos dice es que en el medio del caos también hay oportunidades. Y así es como debemos de enfocar lo que estamos viviendo y lo que nos viene. Y entonces esta primera parte del webinar, por ahí es como va. Y, y, y quería también resaltar un poco la importancia de no solo de la estrategia, sino que de las prácticas y de lo que se genera después de esa estrategia que tenemos que tener bien claras. Hay que buscar información fiable en este contexto de hoy. Y parte de otra frase que nos mencionaba Sun Tzu en su libro es: conoce a tu enemigo, pero conócete a ti mismo, ¿sí? Y en un mundo empresarial, conocerse a uno mismo y tener bien claro quiénes somos es realmente la estrategia y el alineamiento de la estrategia que tenemos. Ok, entonces lo que vamos a ver un poquito es brevemente qué es la estrategia, cómo la podemos realinear y el problema del alineamiento de la estrategia, que hay muchos factores, como vemos en las bolitas amarillas, que están rondando en la cabeza o en la del empresario, pero al llegar a alinear la estrategia y los factores organizacionales no es tan fácil, digamos. Dale a man eso, son 4, correcto. Gracias. Entonces, para tener esos resultados esperados que nosotros queremos en el mundo empresarial, tenemos que adoptar en esta época de crisis una perspectiva un poco más de corto plazo, establecer prioridades y evaluar nuestros riesgos, integrar la estrategia con los factores organizacionales, que es donde nos vamos a enfocar un poquito, y tener coordinados nuestros servicios y los programas de trabajo. Ok, entonces el propósito es alinear un poco la estrategia, el corazón, lo que se le pasó por la cabeza al emprendedor en su momento con la estructura organizacional que hoy opera en la empresa. Sigamos. Ok, entonces vamos a ver qué es la estrategia como tal. Es la búsqueda consciente de un plan de acción que le permita a una organización posicionarse en un sector industrial de manera que tal que alcance una ventaja competitiva, sostenible y un retorno superior en el largo plazo, ¿sí? Realmente todas las empresas tienen una estrategia, aunque no la tengan definida, aunque no la tengan escrita, aunque no la tengan conceptualmente, digamos, estructurada y no la hayan trasladado
hacia los demás en la empresa, todas las empresas tienen una estrategia. Muchas veces lo que nos han dado cuenta es que hay que tenerla un poco más a la mano, por decirlo así. Y para alcanzar un posicionamiento único, la empresa debe escoger bien dónde voy a competir y cómo competir, ¿no? Y por ahí va un poquito el tema de los tres vértices de una estrategia competitiva. Esto ya es un enfoque de cómo vamos hoy a rehacer nuestra estrategia o cómo la vamos a plasmar un poco más estructurada para poderla ver, tener al alcance de todos y poderla cumplir. Porque hoy, con el mundo cambiante, hoy, como estamos con una incertidumbre tan grande, es momento de sentarse y decir, ok, estamos con la misma estrategia de siempre, la vamos a redefinir, la vamos a reestructurar, la voy a bajar y la vamos a tener un poco más a la mano. Es el momento de plantearnos un poquito esas preguntas. Entonces, la estrategia se basa principalmente en estos tres vértices. Uno es dónde compito. Eh, y eso es un poquito cuál es mi campo competitivo, digamos, cuál es el sector industrial donde yo estoy, cómo está estructurado ese sector industrial. Eh, Estoy al inicio, al final de la cadena, estoy segmentando el mercado, los clientes de la manera correcta, tengo el alcance geográfico que realmente quiero tener, estoy en los productos y servicios correctos, estoy enfocado, no estoy enfocado. Entonces es bien importante tener claro dónde estoy compitiendo para después ver un poquito cómo compito, ¿sí? El cómo compito usualmente se dividen en dos temas bien grandes, bien macros, que es, estoy compitiendo en un liderazgo de costos, ¿sí? Bajo costos, mucho volumen, o estoy compitiendo un poco más en un segmento de alto valor percibido, donde el cliente paga un poco más por un valor extra que estamos dando. Y en base a eso uno toma las acciones estratégicas que se deben de tomar, digamos. Y al final, todo lo anterior no sirve de nada si no sabemos cómo ejecutarlo bien, cómo lo implemento. Y ahí va un poco la estructura que actualmente tengo, una estructura legal correcta, la organización que tengo, la organización humana, las funciones, cómo está distribuida, cuál es el organigrama, cuáles los segmentos del personal que tengo interno, las funciones. Eh, tengo o no tengo las políticas adecuadas, tengo los sistemas, tengo los procesos, eh, las inversiones que quiero hacer o las desinversiones que quiero hacer. Hoy es un momento para también evaluar un poco eso, ¿verdad? Quiero desinvertir en ciertos segmentos, tal vez para invertir en otros, por ejemplo. La gente, la cultura, el liderazgo está alineado, tengo la gente correcta. Son preguntas que en estos momentos hay que hacerse. Sigamos, Amán. Ok, y entonces un poquito tenemos las políticas de la empresa, definida la estrategia, nuestros objetivos, y de ahí se va bajando un poco más a detalle, ¿sí? Lo que acabamos de ver, que es como el corazón de la empresa, lo tenemos que llevar después un poquito más a detalle, y estas son parte de las herramientas que tenemos. Sigamos. ¿Ok? Y entonces tenemos que ver dónde estamos hoy, cuál es la situación actual, mis factores organizacionales y humanos hoy están o no están en base a mi estrategia y en base a la readecuación que estamos haciendo, que queremos hacer, cuáles son mis propósitos y mis objetivos a un plazo adecuado y tenemos que ver si nuestros factores humanos pueden darnos esos objetivos que tenemos planeados a cierto tiempo. ¿Y cuáles son esos factores organizacionales y humanos? Los principales son la alta gerencia, nuestros procesos, nuestra estructura, la cultura de la empresa, ¿sí? Todas las empresas generan y tienen una cultura propia. Las relaciones entre los departamentos que tenemos, el sistema de desarrollo humano y los perfiles de las personas que tenemos. Entonces, esto es lo que tiene que estar alineado con nuestra estrategia y nuestros objetivos estratégicos. Y aquí solo les quería mostrar una pequeña forma de hacer un análisis
si lo que estoy haciendo está o no está alineado o qué es lo que me hace falta. Entonces, podemos poner nuestros objetivos estratégicos que nacen de la readecuación de la estrategia que ya tengo. ¿Cuál es el factor organizacional? Y cómo estoy hoy en esos factores y cómo quiero estar, que es la situación ideal. ¿Ok? Entonces, le podemos dar a nuestros factores una importancia, cómo queremos estar al final, lo podemos medir si es baja alta o media la prioridad o la medición que hicimos. Sigamos. Eh, entonces lo que vemos es un indicador, un semáforo de si estamos bien y podemos enfrentar lo que viene sin problemas. No estamos tan bien, pero no estamos mal, o lo que hemos hecho y lo que necesitamos, o la capacidad que necesitamos, todavía está un poco perdida de lo que la readecuación de la estrategia nos pide. Entonces, es bien importante también medirlo porque, como todos sabemos, lo que no se mide no se puede mejorar. Es importante tener nuestros indicadores de medición para poder mejorar. Si no tengo un indicador, es bien difícil poderme poner metas porque no las puedo medir y no las puedo después cumplir o ver si se cumplieron o no. Ok, entonces la primera parte era un poquito de darle una visión, una vuelta a lo que es la estrategia, a lo importante que es en estos tiempos replantearla. La estrategia, yo soy un poco de la corriente que piensa que la estrategia uno la hace a largo plazo, ¿verdad? Uno no está cambiando la estrategia cada mes porque si no, la empresa está en un desorden total. Uno tiene un enfoque a largo plazo y eso es mi estrategia. El tema es que la estrategia se erosiona con el tiempo o momentos como este nos cambia la jugada y entonces es el momento para replantearla. Pero no es muy recomendable que la estrategia la estemos cambiando a cada rato, ¿sí? Nuestra estrategia es el corazón de la empresa, es la línea a seguir, pero estos son momentos para poderlos replantear. Ahora, vamos a darle un breve repaso también a ciertos tips financieros que nos pueden servir en estos momentos tan delicados. Y el primero es, ¿conocemos o no conocemos financieramente a la empresa? Parte de lo que hemos visto nosotros es que hay una división bien marcada entre los pymes y las medianas y grandes empresas, digamos, en cuanto al conocimiento financiero de su empresa y el orden financiero contable que hay, ¿sí? Entonces, es bien importante ahorita ver cuánto nos deben los clientes a la empresa, qué antigüedad tiene esa deuda, esas cuentas por cobrar, cuánto le debemos nosotros a otros proveedores o acreedores, cuánto estamos vendiendo, quiénes son nuestros clientes, qué productos se vende más, cuál es mi costo, cuánto estamos gastando en publicidad, en promociones, qué porcentaje representa eso de las ventas, sigamos. Eh, porque el tema ahorita en época de crisis mucho es la solvencia, mucho es la caja, mucho es la liquidez. Entonces tenemos que conocer nuestra empresa de manera financiera, tenemos que controlar nuestro capital de trabajo y tenemos que manejar adecuadamente el financiamiento que hoy podemos tener, ¿sí? La deuda, con un sector bancario, por ejemplo, que hoy podemos manejar. Y es bien importante porque estas preguntas se responden mucho con los estados financieros que yo manejo. Entonces, mi comentario anterior, que a veces que es una línea bien marcada entre las medianas, grandes y las pequeñas empresas, va un poco por el orden del tema financiero. ¿A qué me refiero? Es bien importante tener un balance, un estado de resultados y un flujo de caja real, ¿sí? Que yo pueda confiar, porque esas son las herramientas que a mí me sirven para conocer financieramente a mi empresa. Esas son las herramientas que a mí me sirven para poder salir a un sistema bancario y obtener un crédito. Esas son las herramientas que a mí me van a servir para reestructurar mi crédito. Entonces, es importante también irnos formalizando un poco en la estructura de estos estados financieros y tenerlos bien, tenerlos ordenados y poderlos interpretar un poco, porque eso nos da ciertas variables importantes para siempre, no digamos para una crisis.
por ejemplo, la deuda bancaria, muchos la usan, la usamos para un crecimiento un poco más exponencial de nuestra empresa, ¿sí? Crecer con nuestra propia caja, con el propio músculo de la empresa, es complicado, es difícil. Entonces nos apalancamos un poco y si ustedes ven la línea María, es un crecimiento un poco más exponencial con deuda que sin deuda, ¿sí? Pero en época de crisis hay que tener un poco de cuidado y hay que ponerle ojo un poco a la deuda. Entonces, si vemos la que sigue, hay que ver un poco más el riesgo total, ¿verdad? ¿Cuáles son mis condiciones económicas hoy? ¿Cuál es el ambiente hoy? ¿Cómo está la estructura del mercado y la competencia hoy? ¿Qué estoy vendiendo? La utilidad operativa y ahí me pega la deuda, ¿verdad? Para ver en qué tengo la utilidad neta. Sigamos una más. Ok. Y es que en épocas de crisis, en épocas complicadas, hay que pensar bien cuál es la estructura de mi deuda hoy, porque sería más conveniente que toda esa deuda a corto plazo que yo puedo tener, deuda a corto plazo, estoy hablando de un año para abajo, que usualmente son eh, créditos o líneas de créditos que utilizo yo para mi capital de trabajo, para mis inventarios, para pago proveedores, para inversiones cortas, para mi gente, etcétera. Esa deuda de corto plazo, ahorita es el momento de ver si yo la puedo agarrar, la puedo empaquetar, la puedo lanzar a un financiamiento de largo plazo, ¿verdad? Ahorita tengo que proteger mi solvencia, tengo que proteger mi liquidez. Entonces es un buen momento para sentarse y pensar si yo puedo reestructurar, un momento para sentarse y ver o si le puedo hacer frente y no tengo ningún problema, o ver de alguna manera si los bancos y las empresas podemos llegar a un acuerdo de ciertos movimientos de la deuda. Con esto no pensamos nosotros que sea un obligado, por ejemplo, montarse a lo que la superintendencia y los bancos sacaron como un alivio si no lo necesitamos. A veces es mejor seguir pagando nuestra deuda y salir de ella de una manera sana, pero también es el momento para reestructurar y ver, es más, me voy a quedar corto de capital, por ejemplo, ok, entonces tenemos la opción de ver si podemos lanzarlo a largo plazo. Son temas inteligentes en un momento de crisis. Sigamos. Establecer políticas de crédito, principalmente a quién le doy crédito yo, porque así como a mí me dan y yo le doy también a mis clientes, entonces hoy por hoy es complicado la política de crédito, hay que solicitar referencias, hay que ver y medir el riesgo, eh, hay que tener cuidado cuando uno otorga créditos a gente nueva, hay que ver si podemos mejorar nuestro sistema de calificar ese riesgo, eh, ver la rentabilidad de ese cliente que le estoy dando crédito. Hoy por hoy es como tenemos que mejorar los controles del crédito que yo doy a los clientes, ¿verdad? Sigamos. Y al mismo tiempo, y de la mano con eso, yo también tengo que mejorar mis estrategias de cobro con mis clientes. Tengo que ver si yo tengo un sistema formal, un sistema correcto, cuáles son los medios que utilizo o puedo utilizar para cobrarle a mis clientes, eh, si la gente que tengo es la correcta y hay que actuar también oportunamente, incluso tener negociaciones, etcétera, para que siempre sea antes de que se erosione una relación comercial. Ahora, yo con mis proveedores, es momento de ver si puedo proveedores de pronto pago, por ejemplo. Eh, Momento para replantearme si yo dependo de un solo proveedor o si mejor consigo varios proveedores, porque en el momento de una crisis, si mi proveedor único tiene un problema, el problema también lo tengo yo. Eh, Hay que ver si puedo negociar y mejorar un poco mis términos. Eh, Incluso hasta el tema de canjes y trueques funcionan en estas épocas. O si yo pierdo economías de escala, porque entonces ya no puedo traer de China, por ejemplo, ok, entonces nos podemos aliar varios que tenemos ciertas similitudes y podemos pedir a otro lado, pero tratando de no perder esas economías de escala que nosotros ya teníamos, por ejemplo. Y por último, pues tenemos también que es un buen momento para revisar mis precios y es un buen momento para que yo esté mucho más atento de cómo está la competencia, ¿verdad? Hacer un benchmark más seguido, más intenso, porque en época de crisis, de incertidumbre, algo tan cambiante,
día a día nos puede salir un poco de la sorpresa de afuera. Ok, el inventario es algo bien importante hoy. ¿Por qué? Porque si yo tengo un inventario grande parado es un gran costo, capital ocioso para mí. Entonces, ahorita me tengo que poner un poco más rígido con mis políticas de inventario para no tener más de lo necesario. Tengo que ver cómo está mi rotación para ver si no hay que ajustarla y ver qué se hace. Eh, y hoy es el mejor momento para tener líneas un poco de producción o de lo que sea, un poco más lean, un poco más just in time, para no tener un inventario acumulado que puede incluso comprometer mi caja, ¿verdad? Eh, una recomendación hoy también es pensar en ver eh, temas de arrendamientos en lugar de temas de compraventas, eh, ver qué otro tema de beneficios tributarios, fiscales puedo tener. Por ejemplo, cambiando a un leasing, ¿sí? Es el momento de ver también opciones nuevas. Eh, y como les comentaba un poquito cuando vimos la filmina de los bancos, puede ser conveniente evaluar si hoy yo puedo consolidar mis deudas, eh, incluso si yo puedo mejorar como empresa mi garantía para conseguir una reestructura favorable, un plazo más grande, tasas más bajas, y el día de mañana pues podemos ver si se le da la vuelta, pero son tiempos para pensarlo, para sentarse, evaluarlo. No siempre dar una mejor garantía es malo, ¿verdad? Hay que ver también proyecciones de mi negocio a un mediano plazo y ver qué vale la pena financieramente. Eh, y también como la caja ahorita es importante, la liquidez, el efectivo, y eso puede ser una emergencia en cierta época, o si yo no tengo líneas de crédito para usar, hay opciones como descontar las facturas, por ejemplo, que a mí me deben. Hay que revisar esas cuentas por cobrar. Si yo tengo cuentas por cobrar de gente o de empresas muy vulnerables, también las puedo descontar. Hay que administrar bien las cuentas por pagar. Eh, si son un pyme, hay que ver si vale la pena o no, pues, pero hasta un tema de una tarjeta de crédito te puede sacar en un momento de una emergencia por falta de caja. Eh, después tiene otras consecuencias, pues, pero por eso es bien importante ver cómo estamos de liquidez, de solvencia y no dejarlo pasar, porque puede llegar una emergencia y la caja es fundamental mantenerla en esta época bien controlada. Ahora, para ir cerrando, traemos una época o varios años en que todo ha sido una visualización muy positiva, ¿sí? La economía más grande del mundo iba creciendo, la economía mundial se mantenía bastante bien, nuestro país ha sido muy solvente, pero a nivel global, digamos, eh, mucha filosofía de hay que estar alegre, hay que ser optimista, realista, etcétera, etcétera. No digo que no hay que mantenerlo, eso siempre es bueno, pero en época de crisis sí es recomendable que uno se siente y piense cuál es el peor escenario, qué es lo peor que puede pasar, y en base a eso prepararse. Esa visualización negativa hoy es importante, nos da muchas herramientas, nos da mucha creatividad, nos da buenas ideas. Yo tengo que pensar qué es lo peor que puede pasar y en base a eso prepararme y estar listo. Ojo, no perder esa parte positiva, esa parte de alegría que uno necesita, etcétera. No, incluso empresarialmente, no hay que perderlo nunca, pero sí hay que estar preparado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Ok? Esto es lo peor, listo. Y en base a eso hay que hacer escenarios. Son momentos donde toca, ¿sí? ¿Amán? Y por último, eh, hay algo bien importante ahorita y que no hay que pensarlo seriamente y despacio. O sea, hoy, ¿cuál es mi mejor ventaja competitiva? Lo más seguro es que es el equipo, ¿sí? Entonces, por eso hay que mantenerlo de cerca, motivado. El talento humano es una ventaja competitiva bien complicada, bien cara de volver a hacer. Mucha gente a lo largo de, bueno, de todo el mundo, por
incluso hasta por susto han estado tomando algunas decisiones precipitadas, y después el costo puede ser bien alto. Capacitar a una persona de confianza, buena, es carísimo, es mucho tiempo. Entonces, es importante hoy cuidar nuestro talento humano lo más que se pueda, porque ese talento humano es mi ventaja competitiva. Es el que tiene mi estrategia, es el que sabe mis tácticas, es un brazo bien importante. Y con esto le paso la palabra a María Mercedes Castro, quien les va a hablar un poquito de las recomendaciones legales. O no sé si José, vos vas a platicar un Sí, poquito algo antes. Sí. gracias Sergio. Bueno, nos queda clarísimo entonces el tema. Justamente ayer veía un video donde le hacían una entrevista a un gerente, si existía la diferencia en gerenciar o ser gerente de una empresa que tenía ganancias de $1000 o de $100 millones. Y él decía, no, al final todo depende de conocer tu empresa. Y como bien lo dijiste, Sergio, tenemos que tener clara la estrategia en cada negocio. Independientemente del negocio que tenemos o el rol que tengamos en nuestra empresa, necesitamos tener clara la estrategia de nuestro negocio en cualquier parte donde estemos. Bien lo mencionaste, tener mediciones y evaluaciones de forma periódica para ver si estamos cumpliendo con llegar a nuestra meta. Conocer nuestra empresa es también conocer todos los aspectos financieros que muchas veces dejamos por un lado, revisar nuestras deudas, manejarla de forma responsable, creo que me parece conveniente. Y como bien dijiste, no dejar a un lado los estados financieros. Al final del día, como dijo Sergio, esas son fotografías reales de cómo está financieramente nuestra empresa y así tomar decisiones de cómo proceder, ¿verdad? Y como los tips financieros, repensar las políticas de cobranza, buscar solvencias, replantear nuestra deuda de una forma responsable y pensar si tenemos que reestructurar o no. Al final tenemos que tener bien claras cuáles son nuestras políticas de crédito, que creo que con eso podemos concluir la parte que nos acaba de decir Sergio, y ahora entramos de lleno a lo que son recomendaciones legales. Hola Que José. sí, Solo Amán. antes de pasar a las recomendaciones legales, solo quiero darle la bienvenida a todos los que se han conectado hasta ahorita. Nos hace falta mucho, vamos a ver recomendaciones legales prácticas, rol del comité de crisis, manual de procedimientos y cómo cumplir con los requisitos legales básicos. También quiero decirles que el día de mañana vamos a estar enviando la presentación a todos los que se registraron al evento y que por favor sigan al Programa Nacional de Competitividad, al Ministerio de Economía y al bufete Castro Basteguieta en redes sociales. Gracias, perdón. Muchas gracias, Amán. Bueno, seguimos entonces ahí con las recomendaciones legales. Eh, Vamos a analizar todo el tema legal. Veamos los escenarios legales que tenemos el día de hoy. Veamos qué recomendaciones legales se pueden dar para nuestra empresa con la finalidad de una cosa, mitigar riesgos. Entonces, le dejo la palabra ahí a María Mercedes para que continúe con la exposición.